El magistrado Jorge Camero. Sí, lo vi el viernes. ¿Hablaste el viernes con él? Sí, lo estuve buscando. Recuérdanos quién es Jorge Camero. Jorge Camero es el magistrado de la 10ª Sala Administrativa del Poder Judicial Federal, a quien acusaron la semana pasada desde la presidencia de la Judicatura, que es también la presidencia de la Suprema Corte. Su titular, el ministro Saldívar, lo acusó de corrupto. Hizo referencia a una casa de más de 17 millones de pesos. El presidente de la República le hizo segunda en la conferencia de prensa, agregando información sin describir el origen y la mecánica de un ingreso sospechoso de 80 millones de pesos. Más o menos 80 millones. Y pues se convirtió en el personaje más relevante en esta supuesta lucha contra la corrupción al interior del Poder Judicial. De manera coincidente, el juez Camero es el que de manera más consistente había otorgado las suspensiones a los amparos promovidos por distintas organizaciones sociales, de manera prominente, no más derroches, lo hemos comentado, contra las obras del aeropuerto de Santa Lucía. Y hay una gran historia que subyace a la trama que ahora tiene al gobierno con las manos desatadas para poder construir el aeropuerto, o casi con las manos desatadas. Y esta es, primero, vi al magistrado el viernes en la mañana, me salí de aquí, sabía dónde iba a estar, le caí. A las 10. A las 10. Fue tu cita. Por cierto, está con problemas de salud, ¿no? El hombre tiene un cáncer terminal de páncreas que lo tiene nadando. Sí. Terminal. Sí, ese hombre se va a morir. O sea, y no es que lo diga yo, lo dice él. Dice, yo estoy por ser cadáver. Mis problemas en este momento son un tanto más graves. Físicamente. Es un hombre nadando en el interior de su camisa, con el pantalón flojo. Pareciera un indigente si no fuera que la ropa es de buena calidad, demacrado, de un color amarillo, de ese que tiende a hacer cartón remojado. La quimioterapia casi le ha arrancado la totalidad del cabello. Está encorvado, débil, o sea, cansado, jadea. Tiene un evidente dolor lumbar porque el páncreas está detrás del estómago y en la parte baja de la espalda es en donde da los alfilerazos. Lleva consigo, y me lo enseñó no como un gesto dramático, sino más bien con la petición de que no lo estuviera fregando. Me enseñó una bomba por la que se suministra un medicamento que lo prepara para la quimioterapia, porque el viernes en la tarde tendría su tercero de 5 ciclos, pero sin más me dijo, me estoy muriendo. Y le digo, oiga, pero usted dígame, y no quiso. Hizo referencia a un acuerdo de confidencialidad de lo cual no dio detalles. Entonces, ante el asunto de que el hombre se tenía que mover y se veía agotado, únicamente me dijo, yo no he sido notificado de la suspensión por este hecho de corrupción. Solo diré que yo ya fui investigado y que fui absuelto, lo que debería de conocer el ministro Saldívar. 2, le pregunté, solo dígame si el ministro Saldívar sabe de su condición, de que usted tiene este cáncer, terminal. Este cáncer, el cáncer de páncreas es... Sí. No sales. José, quién sabe por qué vivió tanto, pero no estaba siendo correteado por el ministro de la Suprema Corte ni por el presidente de la República. El estrés aporta una buena cantidad de días menos a quien padece. Diana Laura Riojas de Colosio también. Son meses. Son meses, bien. Entonces yo había conseguido ya algo de información y de manera destacada puedo decir que existe un conflicto notorio, lo dio a conocer en su momento la prensa en 2017, entre el magistrado Camero Ocampo y quien hoy es ministra de la Corte, la ministra Esquivel. Yasmín Esquivel. Sucede que la ministra Yasmín Esquivel y su marido, el constructor José María Riobó, no sé si lo pronuncio bien, yo nunca he escuchado ese hombre decir su apellido, Riobó Martín, quien es el principal o quien fue el principal promotor de que se construyera el aeropuerto en Santa Lucía y no en Texcoco, son propietarios de un colegio
que tiene desde kinder hasta licenciatura, que se llama West Hill, y que está propiedad de los Riobó. De los Riobó. Riobó era el dueño, es aún el rector de esa escuela, y cuando se casa con quien ahora es la ministra, le cede parte del paquete accionario. ¿Qué tiene que ver el colegio? Bueno, tiene que ver con que el hijo de Camero fue acusado en el interior del colegio de una conducta sexual indebida contra algunos de sus compañeros. Lo que yo encontré en la documentación es de que existe un precedente del cual no se ha ocupado la prensa, que ha colocado a Camero como parte de una trama de corrupción que no se ha descrito, no se ha definido. Se dice que es corrupto, pero no se dice cómo, pues, ¿no? O sea, con quién hizo la tranza, cuándo la hizo, a propósito de qué. O sea, eso no se ha descrito. Se le ha dicho corrupto y se ha seguido la corriente como si fuese un hecho inobjetable. Existe un antecedente por el cual entraron en conflicto la señora Jazmín Esquivel y el magistrado Camero de finales del 2016 y principios del 2017, cuando ella, siendo presidenta del Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, pretendió negarle su haber de retiro a un magistrado, quien se inconformó, recurrió a la justicia federal para ampararse y decir: yo por ley tengo derecho a que me den mi lana, y el caso cayó en el escritorio de Camero Campo, quien, teniendo relación tanto con Esquivel como con Riobó, decidió optar, según los argumentos que dio y con documentos que yo conseguí, está el asunto muy documentado, decidió darle la razón al magistrado. La hoy ministra, presionó, según los argumentos que ofreció en aquel momento Camero, para que no se le diera la razón jurídica, incluso que se presionara a un juez de distrito que antes le había otorgado la protección. Crece el pleito, ocurre lo del muchacho y entonces se pelean tan terriblemente como solo pueden hacerlo las personas que antes se quisieron. Empiezan a denunciarse de una y otra manera. Lo que ocurre de relevancia es de que luego cae un nuevo asunto en manos de Camero. Santa Lucía. ¿Qué es Santa Lucía? Para no darle tantas vueltas al asunto. El aeropuerto de Santa Lucía. El aeropuerto. Uno de los últimos amparos que se promovieron y que fueron los que fueron rechazados por la sala, que antes había dicho que sí a todo lo que se solicitaba para suspensión, es uno que promovieron los pueblos de Tecámac en su carácter de pueblos originarios equiparables a indígenas. Entonces, el juez Camero atrajo uno de los alegatos para una reforma constitucional de en el 2001, y dijo: México es el producto de la unión de pueblos y culturas diferentes. La mayor riqueza de nuestro país está en su diversidad cultural. Por ello, la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás. Por el contrario, nuestra unión debe ser el resultado de la colaboración fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que le integran, ¿no? O sea, él votó a favor, estoy leyendo el razonamiento de su voto, pero los otros dos votan en contra. Esto tiene que ver con el argumento de la Cuarta Transformación sobre aquello de que primero los pobres. Para el efecto de Santa Lucía, estos pobres, los indígenas, son desoídos. Este magistrado dice: no, espérense, les tenemos que dar la protección. Y entonces el Poder Judicial le dice: güey, ¿te acuerdas de tu casa de 17 millones de pesos? Y él dice: cuentas de 80 pues eso millones. Ya me lo habían investigado y yo ya había sido absuelto. No me puedes juzgar 2 veces por el mismo delito. Sí, pero en lo que vemos, yo lo digo. ¿Y los 80 millones de pesos? No, pues es que déjame, voy y me notifico, porque a él no lo han notificado. Y en lo que es una y la otra, el juez, el único juez que se atrevió a ponerse a Santa Lucía, está en camino a la defenestración pública, o ya lo está, y al ataúd, literalmente. Bueno, muy bien. Sobre el tema escribe también Carlos Marín en Milenio, dice: ruindad contra el magistrado. Supongo que Carlos habló también con el magistrado. Bueno, sí, supongo que habló con él el fin de semana. Pero pues qué buena crónica, Humberto. Es una gran historia, porque además encontré un documento en el que él hace una relatoría sobre asuntos cuestionables en el Poder Judicial Federal, en la Suprema Corte. A ver si te da autorización y lo comentamos mañana. Ojalá. ¿Te parece? Gracias, Humberto.